¿Qué tal amigos de Pandemia Literaria? Soy Héctor Alejandro Quintanar y es un orgullo volver a reseñar un texto para este contexto de encierro y hacerlo de ese modo más ligero y llevadero. Pues bien, a últimas fechas el escritor mexicano Enrique Serna ha dado mucho de qué hablar porque su novela última, El vendedor de silencio, ha sido un hito en la literatura contemporánea y muchos especialistas consideran que se va a convertir en el libro del año por la profundidad con la que narra la historia del periodismo mexicano y su vena corrupta que aún seguimos padeciendo. Pues bien, sin duda ese libro es una obra que ha catapultado a Serna como un escritor imprescindible. Ya era un escritor muy importante. Hoy se ha convertido ya en un referente ineludible para la literatura mexicana contemporánea. Una de las grandes virtudes de Serna es precisamente que él deja entrever en todas sus obras la vena publicista que él trabajó mucho tiempo. Se trata de un autor que tiene una nobilísima virtud, que es la de saber tratar temas de cualquier índole, de muchísima profundidad, pero en un estilo extraordinariamente ameno. No solamente ameno, enganchante, capaz de abstraer a cualquier persona, introducirla a las profundidades de sus líneas y al mismo tiempo de que nos nutre de letras, nos nutre de ideas, también nos desternilla a carcajadas y nos hace comprensibles cosas que muchas veces serían no solo inasequibles, sino incluso invisibles. Serna sabe equilibrar muy bien el estilo atrapante que el entretenimiento demanda sin que eso demerite un ápice la seriedad y la brillantez con la que toma temas de alto octanaje intelectual. Es decir, es un autor capaz de embelezar tanto al gran público como al público especializado, algo que muy pocos pueden presumir. Pues en esta medida yo quiero hablar de la que para mí es la mejor obra de Enrique Serna. Se trata de la novela histórica Ángeles del Abismo. Se trata de la historia de un par de amantes en el siglo XVI, el siglo XVII mexicano, en pleno virreinato, que ejercen un amor prohibido para la época. Se trata nada menos de Crisanta Cruz y Tlacotzin, una mujer mestiza que tiene un amorío con un indio, cosa que ante la sociedad novohispana era algo inconcebible, dada la injusticia del sistema de castas que se vivía entonces. Sin embargo, ese romance es solamente un pretexto para relatar una historia detrás. Y es que ambos personajes, a su modo, hicieron de su vida una rebeldía total. Una rebeldía que atentó contra los peores valores establecidos de aquella época. Tlacotzin era un indio que en su juventud, en su niñez, se vio obligado a vislumbrar las disputas religiosas de sus padres. Su madre era una católica convencida y su padre aún profesaba la fe en los dioses de la náhuac, y pues él estaba navegando en esas dos aguas, siempre con un conflicto moral tremendo. Pero ese conflicto se resuelve en cuanto él comienza obligadamente a trabajar como sirviente de uno de los frailes más corruptos de de la historia que nos relata Serna, porque se trata de el antagonista del libro, que es Fray Juan de Cárcamo,
que es un personaje absolutamente deleznable, quizá el más deleznable de toda la historia, de toda la galería de fantásticos personajes de toda la obra de Enrique Serna, no solamente de este libro. Y en cuanto Tlacotzin se convierte en su ayudante, siendo un niño todavía, un adolescente, pues él vislumbra las intrigas palaciegas en las que participa este tipo, la serie de corruptelas que hace para tratar de acumular poder y riquezas, y en esa medida, a manera de resistencia, se convierte en un defensor de la fe de los dioses aztecas, de los dioses náhuatl, más como una cuestión de adeudo emocional con su padre y como una cuestión de resistencia entre el poderío de la Iglesia Católica que por otra cosa. Pues bien, él se encuentra en su vida en algún momento con Crisanta Cruz, una adolescente como él que a su modo también está ejerciendo la rebeldía porque ella quiere ser actriz y sin embargo esa carrera está vedada para las personas de su estirpe, para las criollas, y pues con la Santa Inquisición operando y dominando las almas de la Nueva España, pues a ella le resulta imposible ejercer su amado oficio. Y entonces ella se ve obligada a ejercer su profesión en una veta muy redituable económicamente, pero muy peligrosa, que es la de fingir que ella tiene visiones místicas y entonces, gracias a estas alucinaciones que ella finge tener de apariciones divinas, apariciones de la Virgen, apariciones de Jesucristo, apariciones de personas fallecidas, es que ella empieza a ganarse el favor y el fervor de la sociedad novohispana, no solamente en sus capas más bajas, sino después también entre las élites. Y entonces este amorío empieza a dar una columna vertebral a una historia imbricada que a veces navega entre el guión teatral, a veces navega entre la novela histórica, a veces navega entre la comedia fascinante, a veces navega entre el folletín y a veces navega entre la telenovela por su gran capacidad suspensiva. Esta obra de Serna es un visor extraordinario para asomarnos al México de la colonia. Nos habla con la crudeza y el humor negro que caracteriza a Serna de las grandes injusticias de el México de esos años, bueno, de la Nueva España de aquellos años. Nos habla de las dobles caras de las diversas facetas de la Iglesia Católica que pregonan la virtud pública mientras ejercen la corrupción privada. Nos muestra muchos de los agravios que aún sigue padeciendo México como nación, entre otras cosas, la concentración de poder en ciertas élites, el codeo que existe entre estas élites y la exclusión que existe hacia aquellos que no pertenecen a estas élites por razones no escogidas, no por méritos, sino simplemente, por ejemplo, el color de piel o el sexo. El punto álgido de la novela llega cuando, por diversos enredos y diversos zigzagueos, Fray Juan de Cárcamo, el antagonista, llega a un alto cargo en la Inquisición y descubre que tanto su ex ayudante Tlacotzin como Crisanta, esta pareja, han ejercido blasfemias. Uno por seguir defendiendo la fe de los dioses de la náhuatl y la otra por fingir visiones celestiales y una falsa beatitud. Y en esa medida es cuando se desprende un proceso inquisitorial que puso en vilo a toda la sociedad novohispana. Este libro de Serna es simplemente atrapante. Son 500 cuartillas más o menos que uno no puede soltar desde el primer momento.
Hay un ánimo en Serna desde la primera página de envolvernos con esa retórica extraordinaria, esa capacidad de hacer metáforas inolvidables, que más que metáforas son verdaderas abstracciones de la realidad. A veces Serna, más que un simple escritor de novelas, es un traductor de lo concreto hacia lo abstracto mediante figuras inolvidables. Un ejemplo muy concreto es cuando él de manera despectiva está relatando cómo Fray Juan de Cárcamo hace su labor pastoral, su labor sacerdotal, de una manera completamente desapasionada, completamente carente de vocación, sin importarle un bledo eh, los católicos a los que tiene que adoctrinar, y lo llama burócrata de la fe. Entonces, este tipo de figuras, este tipo de enganches intelectuales están rebosantes en este libro exquisito, que además tiene una plétora de palabras, un vocabulario muy a la usanza de aquella época, que sin embargo es muy fácil de entender. Este libro está compuesto por 41 capítulos pequeños que asemejan más bien a una especie de programa televisivo, que por supuesto nos deja en suspenso al final y queremos con ansiedad ir al siguiente paso. Si hay un libro de la literatura mexicana contemporánea que pide a gritos convertirse en una serie por la calidad de la historia, por lo atrapante de la misma, por los zigzagueos en los que incurre y sobre todo por la denuncia social y el hecho histórico que relata, es Ángeles del Abismo de Enrique Serna. A mi modo de ver, el mejor libro de nuestro mejor escritor mexicano contemporáneo.